¿Tenés set nuevo, Rodrigo? ¿Qué pasó? Bueno, estoy en otro lugar del país, así que tocó trastearme con todo el equipo para poder hacer esa En otro grabación. lugar, Sí, en otro lugar del mundo. sí, Bueno, yo antes de comenzar quiero hacer una cuña, ¿te parece? sí. ¿Qué le vamos a hacer? Es el podcast y blog de Biblioteca El Sol. Aquí creamos historias y vendemos libros. Esos libros los puedes adquirir en bibliotecalsol.com/libros. También te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter, donde te vamos a enviar las columnas y los podcasts que hacemos semanal y quincenalmente. Bueno, el newsletter te lo vamos a enviar a fin de mes. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales como @Biblioteca El Sol. Entre tanto, aquí es el episodio de esta semana. Vamos mejorando con Muy la cuña, bien, ¿no? no, es que no. Bueno, la cuña mejora porque nuestra empresa está creciendo. O sea, al principio solamente hablábamos de unos libros, pero no sé, empezaste a mencionar que ya teníamos como un montón de productos que de hecho estoy sorprendido porque no sabía que había un newsletter En y qué momento? parece que hubiese un ¿En qué gran equipo momento? detrás de esto, ¿no? Hay un buen equipo detrás de esto. Lo estamos construyendo. Eh, no somos solo los dos, es lo importante. No sabía. Entonces, tiene un poco más de oportunidad de éxito si no lo hacemos solo nosotros dos. Muy bien. Hablando de oportunidades de éxito, Rodri, y de errores que podemos cometer nosotros dos, hace un par de capítulos en el intro tuviste como un lapsus en el que confundimos un poema de Mario Benedetti. ¿Era de Mario Benedetti? No, Sí. por favor, de Rubén ¿No? Darío. Eso, de Rubén Darío, perdón, un poema de Rubén Darío con... No, no está mejorando No la... estás aclarando nada, estás generando más confusión todavía. Bueno, para no generar más confusión, aclararnos por favor qué fue lo que pasó. Ya, sí, tuve un pequeño lapsus en donde quise citar o quise rememorar un poema y unos versos de Rubén Darío y se me cruzó un posible verso de Gali Galeano. Eh, y la verdad es que después de que terminamos de grabar yo me quedé como bastante preocupado y avergonzado, ¿no? ¿Te acordás que también habíamos hablado de la vergüenza? Bueno, Sí. eso fue uno de esos eventos que, tuve que cargar durante las 2 semanas que han pasado desde ese momento, que me han avergonzado profundamente, no tanto porque se hubiese atravesado Gali Galeano, a quien decía yo que respeto mucho, sino, bueno, por toda la confusión que pudimos haber generado por ese cruce de información. Entonces yo quería hacer la aclaración, yo quería decir que lo que sucedió fue lo siguiente, o sea, el comentario que vos hiciste es que estaban, ¿cómo era la cosa? Que estaban en otoño, pero todavía tenían que, ¿cómo fue? ¿Puedes recordarme eso? Estábamos en primavera con clima de otoño. Exactamente, se me vino inmediatamente a la cabeza un poema de Rubén Darío que se llama Canción de Otoño en Primavera, ¿sí? Y que dice, el primer verso es muy famoso, dice: Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Y bueno, funciona como un estribillo porque él lo va repitiendo cada tanto y empieza a narrar una serie de encuentros amorosos o las mujeres que ha amado el poeta o que lo han amado a él, etcétera. Bueno, pero el lapsus consistió en que se me atravesó pues esta canción de Gali Galeano y todavía creció en mí más la confusión cuando uno de nuestros 6 espectadores vio el podcast y me dijo que la confusión me había llegado realmente es porque había una canción de Guayacán que se Ah, llamaba cara. Invierno en Primavera. Entonces me Ok. tomé la tarea de ir y hacer la investigación. Y bueno, además del poema de Rubén Darío, del cual ya acabo de hablar, pues quiero aclarar que que hay una canción de Guayacán que se llama Invierno en Primavera también, y que reza de la siguiente manera. Dice: ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? No puede ser si hasta ayer tú te reías y decías qué feliz te sentías del placer de amar y ser amada. ¿Qué te pasa? Dime. ¿Quién te hizo mal? Dime. ¿Quién marchitó tu alegría?
Como invierno en primavera has quedado. Bueno, esa es la canción de Guayacán. Y lo de Gali Galiano dice de la siguiente manera. Amor, quizás lo nuestro tenga que acabar. Quizás me marche para verte nunca más. Pero jamás morirá este amor en mí. Amor, tus padres no lo pueden aceptar. Con razón, me juzgan por haber llegado a ti y amarte estando casado ya. Hago la pausa porque la canción y el poema tienen la pausa, ¿no? Dime tú, ¿qué hacemos con este amor prohibido? Pecamos porque estoy comprometido y nada más. ¿Sabes? Que lo nuestro es un amor de primavera, que no le alcanzará una noche entera para darnos tanto amor. Bueno, Ya. me parece importante traer estos versos para que... Y con esto ya saldamos esa confusión. Para introducir el tema de esta semana. Para introducir esos son los ahora sí versos el de tema de esta semana. Yo no podía permitir pues que las personas que nos escuchen pues se quedaran pues con estas dudas. Yo quiero saber si tengo tu autorización para poner los clips de vos cantando las canciones. No, todavía no. Todavía no. Bueno, yo quiero como descontrolar un poquito el guión que teníamos aquí, que teníamos armado, para no ir como tan acartonados, y quisiera hablar primero de lo que pasó con Duque hace un par de semanas, que no sabía, o tú fuiste el que me mandó el video. Pues tengo entendido que un periodista o un activista norteamericano pues lo increpó en la calle, pues sobre todo lo que ha hecho, ¿no? Sobre lo del Ñeñe, sobre pues cómo manejó el paro, sobre muchas cosas lo increpó, y bueno, el tipo solo respondió como, no, todo eso es mentira, infórmate mejor, no sé qué. Y creo que la prensa colombiana tuvo una reacción, bueno, se espera con los camanduleros que somos en Colombia, pero tuvo una reacción no tan chévere con esto. Vos tenías algo, me querías contar algo querías que habláramos algo de eso. Claro, no, el evento por sí mismo pues es escandaloso, genera un morbo, ¿no? Genera reacciones. Para muchas personas, pues esto le creó un inmenso placer, ¿no? Ver que alguien se tomaba el trabajo de enfrentar a una persona, pues que hizo daño, pues desde un punto de vista el cual yo comparto, creo, o nosotros compartimos. Y el cual no ha sido confrontado, ni investigado, ni preguntado, pues básicamente por estar revestido y estar protegido, ¿no? Por su propia esfera de poder. Y que alguien lo encuentre en la calle, pues da una sensación de revancha que es interesante. Bueno, yo tampoco es que sintiera placer por ello, pero me parece interesante que esto pase, ¿no? Que el gran poderoso, pues, de repente tenga que enfrentar una situación como estas. Me parece que no me da placer, pero me parece que está a mí me da placer como cuando le tiraron un zapato a Bush. Si hubiera sido algo así, me hubiera dado muchísimo placer. Como si le tiraran una malteada de McDonald's encima a Duque o algo así. Eso hubiera sido más placentero. ya. Porque lo que me pasó a mí, y no conozco al activista, tampoco quiero caer en eso, pero sí me parece que a ver, esos actos no sé a dónde quieren llegar, ¿sí me entendés? Entonces para mí es un poco confuso como, vale, listo, una persona va y lo increpa en la calle por unas cosas que sí hizo y que, o sea, estoy 100% de acuerdo con con las preguntas que le hacía el man, pero ¿a dónde se quería llegar con eso? Sí, o sea, realmente esto va a tener un eco suficiente, realmente el man hizo eso, no sé, por ejemplo cuando Beto Coral hacía sus performances de ir allá y meterse entre uribistas, pues el man por debajo también hacía como unas denuncias legales, sí, o sea, también había como un movimiento en las instituciones, no era solo como el performance. Entonces, lo que yo sentí con esto, no, y lo estoy diciendo sin conocimiento de causa, es que lo vi muy como un performance del man queriendo increpar a Duque, que está muy bien, pero no sé si haya como otras dinámicas que vayan a hacer que eso, sobre lo que el man le está increpando, pues
se vaya a mover hacia adelante o vaya a llevar un rumbo diferente a, como, a lo que ha llevado recientemente, que es haber sido ignorado completamente de la opinión pública, o bueno, sí, ignorado por los grandes medios y por las instituciones del país. No, pero no fue ignorado para nada, o sea, todos los periodistas le hicieron eco. Del lado de Iván Duque. Sí, del lado de Iván Duque, pero también los activistas hicieron eco de esto del lado contrario. Yo creo que sí tiene unos efectos, pues obviamente que no por ello pues va a ir la fiscalía a terminar de investigarlo, pero pues creo que sí mueve la opinión y habrá algunas personas de repente que todavía no habían relacionado a Iván Duque con el Ñeñe Hernández y terminan investigando o yendo a leer qué fue lo que realmente pasó. Y luego este evento sí tuvo unos ecos, porque el tipo este, que ya en estos momentos no recuerdo su nombre, Dan Cohen, es que se llama, pues le respondió a cada uno de los periodistas, y las respuestas fueron también muy confrontadoras y creo siempre basadas en la realidad, ¿no? Le respondió incluso a Álvaro Uribe, sí, porque Álvaro Uribe también, o sea, sí generó como muchísima opinión, y volver a poner el tema en el debate público me parece que está bien, porque ya se va este señor y bueno, no solamente se va, sino que empieza a intervenir y a seguir, o sea, estaba haciendo reuniones en Estados Unidos con Zapateiro, promoviendo ¿qué? Entonces es importante que se ponga ahí y bueno, luego viene y sucede lo de Iván Zuluaga una semana después, en donde también está salpicado Duque, porque Duque asistió a las reuniones estas en Brasil. Entonces por ese lado me parece interesante. Y lo otro que me parece que deja ver esto es que la reacción de los medios de comunicación sigue siendo como siempre mojigata y superficial, ¿no? Digamos, pues sale Julio Sánchez y los de la W, bueno, Félix de Bedú y el otro, el del mediodía, Juan Pablo Calvás, que el presidente merece respeto, ¿no? Entonces, pues sí, probablemente sí, pero hay otra cosa que es mucho más importante y es que ese señor que supuestamente merece respeto porque va con sus hijas y bueno, esto no es, digamos, no es que lo celebre, pero es que ese señor es responsable político de muertes, ¿no? Y muertes y muchas muertes, ¿no? O sea, de gente y además que fueron víctimas de una situación en la que este señor se comportó de una manera criminal, ¿sí? O si no criminal, absolutamente irrespetuosa y antipática, ¿no? O sea, hay que recordar el de qué me hablas, viejo, o las respuestas que daba pues en medio del estallido social, en donde había gente que se estaba jugando el pellejo en la calle y que estaba siendo asesinada. Entonces, en esa medida me parece que es absurdo, es estúpido, que superficial, hipócrita, que salgan periodistas a decir como no, ¿cómo lo van a increpar ¿sí? Sí, digamos, el acto puede ser reprochable, pero lo que está ahí, lo que debería estar en el centro de la discusión es si un narcotraficante, ¿sí?, financió la campaña de este señor, ¿sí? O sea, que este señor aparecía abrazado con narcotraficantes y ese narcotraficante, mejor dicho, que hay una historia increíblemente macabra atravesada por asesinatos detrás del poder de este señor. Es que sí. Te lo decía ahorita antes de empezar a grabar. Yo creo que o esperaría yo de una serie de periodistas serios, que espera uno que sean serios, que tuvieran la capacidad de articular una idea que diga, vale, eso es un hecho que no está bien, o a nuestros ojos no está bien, pero que puedan traer a la luz esto que se está poniendo sobre la mesa, porque efectivamente es gravísimo, ¿sí? O sea, y yo creo que es precisamente este acto que sucede, o sea, el que alguien tenga que ir a increpar a Iván Duque en la calle, como también van a increpan a Uribe a veces, sucede es precisamente por la falta de diligencia que le hicieron los entes de control, y siendo los medios de comunicación el primer ente de control de este tipo de cosas, la falta de control que se le hizo a esto, para que en serio como sociedad haya un seguimiento, para que haya un proceso judicial, para que
sí, o sea, para que se le dé salida y no quede en el olvido como está pasando y que toque hacer este tipo de cosas, que es lo que vos estás diciendo, ¿no? De ir y volver a traer este tema a la opinión pública, porque es que se estaba dejando atrás, porque nadie lo está investigando, porque no hubo, o sea, los medios de comunicación no fueron lo suficientemente responsables de mantener la conversación y ayudar a mover la presión social para que se hicieran estas investigaciones. No sé, pongo el ejemplo de Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, que cuando hicieron este storm al Capitolio, los seguidores de Trump se metieron al Capitolio de los Estados Unidos, pues eso, o sea, de todas las cosas que causó, es que ahí Trump tiene su problema legal al respecto. No estoy muy enterado cómo va eso, pero tiene su problema legal al respecto. Sí, eso no quedó allí impune. Entonces, yo sí creo que hay una responsabilidad de los medios también y de estas mismas personas que ahora salen a pedir compostura y las buenas maneras. Sí, hay una responsabilidad en ellos también pues es que ellos son los que tienen que estar haciendo estas cosas, ¿sí? Y hacerlo de las maneras correctas, si se quiere, ¿no? Pero ellos son los que tienen que mantener estas cosas vivas en la opinión pública. O sea, compostura, ¿qué compostura va a tener cuando está todavía fresquito en la memoria? Sí, también. Que es que hace 2 años estaban disparándole a la gente en la calle, o sea. Es que yo me acuerdo cuando le estaban disparando a la gente y hubo este asunto de que le sacaron un ojo a una o a varios chicos, y este hijo de puta de Néstor Morales estaba entrevistando a Gustavo Bolívar, y Gustavo Bolívar es que le sacaron el ojo a 25 jóvenes, no sé qué, y le dice Néstor, no son 25, son 13. Y es como, gran hijo de puta, puede ser uno, weón, o sea... Puede ser uno solo, está mal. Sí, así es. Entonces, en definitiva, a mí sí me parece bien que haya a través de ese performance desbordado, ¿no? Bueno, a mí me pareció que el tipo lo hace bien y es un personaje, ¿no? Bueno, no teníamos ni idea de quién es, Sí, pero es un luego personaje. siguió la manera como le respondió a Vicky Dávila, a Félix de Bedú, a todos, le respondió absolutamente a todos, pues al menos a los personajes así más visibles. A Vicky le dijo, pues usted hace parte de una familia también de narcotraficantes, o sea, ¿qué tienes para decir? ¿No? Entonces, está bien que el tema siga ahí a la orden del día. Que se vuelva a traer a la opinión pública. Yo, hablando de Vicky, estaba leyendo la columna que escribiste, que es precisamente sobre Vicky Dávila, la columna que escribiste la semana pasada, que se llama La dictadura del disparate. Y tengo entendido que habla sobre como la irresponsabilidad de los medios de comunicación, digamos, muy al punto con Vicky Dávila, que es como la máxima exponente de esto, de que abiertamente salen a decir mentiras con total impunidad, ¿no? Yo te quería preguntar, porque en el artículo, en la columna, no sé si queda como un poquito en el aire. ¿Vos crees que los medios deberían ser regulados? Porque creo que eso es una discusión que está comenzando a tenerse en el país. Bueno, pues yo es algo que ni me había preguntado jamás, pero justamente pues veo que es una pregunta que empiezan a hacer algunas personas activistas o incluso políticos, ¿no? También hubo una polémica porque Isabel Zuleta, ella es senadora o representante, no recuerdo, pero Creo que es representante. la congresista del Pacto Histórico dijo, ¿no? O sugirió que a Semana había que hacerle un control. Entonces, bueno, algunos interpretaron que si eso quería decir que fueran a allanarlos o que, bueno. Y ella, que es muy incendiaria, luego vi que le hicieron una entrevista o que estuvo en un debate en la W y lo planteó con mucha calma y me parece que de una manera muy razonable. Y pues es que básicamente si hay un medio de comunicación que deliberadamente está mintiendo y está difamando, pues debería haber algún tipo de mecanismo que regulara esto, ¿no? Creo que también hubo uno de los contertulios de Daniel Coronel en su programa que le hizo esa pregunta, y los medios de comunicación, pues, o algunos periodistas y periodistas serios, pues se muestran como muy preocupados por esto, ¿no? O sea,
Y bueno, yo lo que intuyo, pues porque tampoco, pues, apenas me estoy enterando de ese debate, es que una suerte de control no querría necesariamente decir que haya una, ¿cómo se dice? ¿La Una censura? censura. Claro, nuevamente serán los especialistas los que digan cómo tendría que ser esto, pero digamos, es muy evidente que se nota el aparato es evidente, ¿no? El aparato de Semana, los dueños de Semana tienen intereses comerciales e intereses políticos, entonces por ende van a ir de manera frontal contra un proyecto político que, pues, pues, por lo visto no les, eh, no les No les favorece, conviene. ¿no? Y ahora Ujú. cuando esto empieza a tener una incidencia de unas grandes consecuencias pues sobre la opinión general de la gente que luego se ve reflejada en las decisiones políticas que tomamos colectivamente, pues está visto pues que hay una trampa y esa trampa tendría que ser regulada. Es absolutamente claro que si vamos a elegir nuevos gobernantes o a bloquear un proyecto político por una serie de mentiras que se han repetido de manera insistente y que todo el mundo sabe que es mentira, o por lo menos o que un grupo de personas se pueden reconocer como unas mentiras, pues es evidente que esto debería ser controlado, ¿no? Es que, claro, ahí hay muchas cosas, ¿no? Lo primero es que un ente regulador de los medios abre la puerta para la censura. Entonces, sí, o sea, y me parece que ese es el tema más, ese es el punto más difícil como de definir. En qué momento termina el control y en qué momento comienza la censura? Pero bueno, eso no era lo que yo quería tocar. Otra cosa que quería decir respecto a eso es que, no sé, si vos le preguntas a las empresas de tecnología si se quieren regular, ellos te van a decir que no. ¿Sí? Lo mismo pasa con los medios. Si vos les preguntas a los medios que si necesitan regulación, ellos van a decir que no. Porque, digamos, abiertamente a uno no le gusta que le digan qué es lo que tiene, qué puede y no puede hacer. ¿Sí? Pero el punto y el por qué me parece interesante esta discusión es que eh, a diferencia de todos los otros momentos de la historia en los que se ha planteado esta discusión, en ese momento tenemos las herramientas o existen las herramientas sociales y sociotecnológicas eh, para que haya muchísimo alcance de la información, ¿sí? O sea, no es, no, pues se controlan los televisores y a toda la gente que tiene televisor le vamos a decir la misma cosa, pero resulta que hay un montón de gente que no tiene televisor y ta. Lo mismo con la radio, pero es que ahorita le puedes llegar a casi todo el mundo o a unas grandes cantidades de personas. El alcance que tienen estas instituciones como Semana, personajes como Vicky Dávila y personajes, o sea, personajes en todo el espectro político es tan grande que incluso hay personas que tienen más alcance que los mismos medios de comunicación. Yo me atrevería a decir que, por ejemplo, Daniel Coronel solo puede tener mucho más peso que mucho más alcance él solo que la revista Cambio. Eh, y, y entonces, ¿en qué punto esta gente realmente se hace responsable por las cosas que dice en las redes sociales? Porque es que hay una diferencia en que vos y yo con 7 personas que nos escuchan salgamos a decir aquí una mentira, ¿sí? Ya sea sobre quien sea, a que haya un aparato que tiene todo un mecanismo de decir mentiras constantemente y de poner mentiras en los oídos y los ojos de mucha gente. ¿Sí? No es nosotros tratando de hacer un podcast y tratando de sobrevivir, no, es una gente que tiene todos los recursos para sacar el mismo discurso en texto, video, texto generado por audio generado por computadora, cadena de WhatsApp, ¿sí? Y lo que están diciendo es abiertamente una mentira. Entonces, me interesa porque es que hay una discusión tecnológica también en el punto, no es una discusión de ciencia y sociedad, como hasta qué punto la persona, la persona sea una persona, pero es responsable por su posición de líder de opinión, ¿sí Claro. me entendés? O un medio de comunicación, por su posición de medio de comunicación, es responsable de decir cosas que tienen que ser ciertas. Sí, pues claro, ahí la pregunta sería cómo hacerlo para no caer en la censura, igual que pues en el juego de la democracia, pues cómo limitar las libertades, porque la libertad debe tener un límite, la libertad no es
no es que puedo hacer lo que se me da la gana en cualquier circunstancia, sino pues que puedo tener un cierto desarrollo de mi propia persona hasta un punto, ¿cierto? Básicamente, bueno, no sé cómo es que dice la teoría política, pues hasta el punto en donde comienza o hasta donde llega la libertad de la otra persona, ¿no? Pero entonces yo creo que esto también debería aplicar para los medios de comunicación. Ahora, si ese control fuera la propia conciencia, digamos, o sea, una conciencia colectiva, pues no habría que poner policías, ¿no? O sea, como que si tuviéramos la plena responsabilidad, y eso debería empezar incluso por los mismos comunicadores, o sea, que deberían defender su propio oficio de la chusma que está invadiendo la comunicación. O sea, los primeros, pues María Jimena Duzán salió a decirlo, o sea, salió a decir, pues escribió una columna muy completa en donde explicaba y señalaba lo que estaba pasando con esto de los Gilinski y Semana, ¿sí? Y pues eso es lo que tendrían que hacer de manera muchísimo más decidida, defender su propio oficio. Es como los médicos deberían denunciar pues si hay un matasanos en el consultorio de al lado, ¿no? Cuando sucedió, brevemente hago aquí el comentario que yo hacía como esa analogía cuando lo de nuestra madre que le hicieron una cirugía por un cáncer en el cerebro. El cirujano después de la cirugía dijo que había sacado el 90% del tumor. Y luego cuando se fueron a hacer los exámenes, pues el tumor estaba exactamente igual, o sea, había una diferencia entre el 90% y que el tumor estuviera exactamente igual. Y yo le preguntaba a los otros doctores y todos se lavaban las manos, decían, no, es que eso es como muy difícil, o sea, nadie estaba dispuesto a decir como este señor pues mintió, o sea, mintió e hizo mal su trabajo, ¿no? Debería ser investigado. Entonces es más o menos más o menos la misma relación, o sea, es como los primeros que deberían defender o controlar esa información mentirosa deberían ser los propios colegas, pero pues claramente no lo están haciendo o no lo están haciendo de manera decidida, o sea, lo que hace Semana es una porquería y siguen llamando a Vicky Dávila a su colega o la periodista, o sea, Exacto. Y si lo fue en algún momento, pues no lo está haciendo ahorita porque es evidente que pues que se están dedicando a otra cosa, que no es periodismo. Sí, exactamente. Yo creo también que ahí hay un punto, bueno, obviamente eso se usa como herramienta de guerra política, ¿no? Pero sí, bueno, no sé, a estas alturas deberíamos estar al menos teniendo sobre la mesa un marco regulatorio para los medios de comunicación en las, no quiero decir en las redes sociales porque sería como reducirlo mucho, pero sí en la era de la información, por decirlo por decirlo de esa manera. ¿Cómo deberían los medios de comunicación, o con qué vara deberíamos medir a los medios de comunicación, a los líderes de opinión en la era de la información? Porque eso es un problema, digamos, sabemos que pasa en Colombia, pero es un problema que pasa en todas partes, y esa es la razón por la que tenemos gente que cree que la Tierra es plana en este momento. O sea, y se puede volver, o sea, si no hacemos algo al respecto, más allá de esperar que la gente obre de buena fe, en serio se nos puede volver una barbarie. Y vimos lo que pasó. Yo iba a escribir una columna, o sea, mi próxima columna es sobre eso. Vimos lo que pasó en 2014, 2016, lo del referendo, que ganó Trump, el Brexit. O sea, pasaron 3 cosas horribles el mismo año, precisamente por esa irresponsabilidad. Y bueno, se conecta también, yo creo, digamos, como el manejo de la información o la incidencia de ese tipo de información, creo con lo que también escribiste vos, y quería que también habláramos de esto, ¿no? Se cayó el proyecto de ley que buscaba la legalización de la comercialización de la marihuana, ¿no? Parece también que pues sigue habiendo mucha confusión al respecto y es por falta de educación e información clara sobre ello, ¿no? O sea, hay una línea en donde vos decís, bueno, en resumen, ya lo dije, se cayó el proyecto de ley que buscaba que fuera legalizada la comercialización y parecía que el proyecto iba muy bien,
que se contaba con los votos, pero al final como que unos voltearepas, bueno, algunos dijeron que no, después de que supuestamente iban a votar sí, y otros estuvieron haciendo una oposición constante pues al proyecto de ley, como este muchacho JP Hernández, por ejemplo, que se vistió de progresista y es tremendo troglodita. Y vos en alguna línea decías que el hecho de que se hubiese caído el proyecto de ley decía que nos llevaba a cuestionar si algunos miembros del Senado eran realmente incompetentes o si simplemente tenían vínculos con las mafias que se beneficiaban de esta ilegalidad, y son ambas cosas, pero creo que hay un tercer argumento y es precisamente el prejuicio, ¿no? Todo el aparataje moral que hay alrededor de la marihuana y del consumo de la marihuana y del consumo de drogas en general, ¿no? ¿Cómo lo ves vos ahí? O sea, yo creo que es que sigue habiendo todavía como mucho pues sí, moralismo y en últimas pues ignorancia frente al tema. También habrá tenido que ver, ¿no?, con esta decisión que tomaron en el Senado. Sí, a mí ese tema me genera especial, ¿cómo se dice? Aberración, porque ya hay una demostración científica pues, de que esto debería hacerse de esta manera. Ya hay casos de éxito, ya hay, o sea, digamos, todas las cosas están dadas para que se hagan, ¿no? Y no estamos diciendo que de un momento a otro Colombia debería ponerse a vender marihuana, pero el asunto de que no se esté avanzando en las regulaciones, no se esté avanzando en los marcos políticos que se necesitan para poder tener una comercialización, una buena comercialización de esto, es estúpido, o sea, es estúpido en toda regla, porque no sé, yo estoy en una universidad privada y vos sabés que estudiantes divinamente, de familias divinamente, y consumidores de marihuana asiduos, o sea, ¿sí? Y me da risa porque cuando vos por ejemplo, no sé, hablas con la gente de a pie, te dirán, no, es que los de la pública y no sé qué. Y una vez le dije a un señor como, discúlpeme señor, yo estoy en una universidades más caras del país y son igual o más marihuaneros que los de la Nacional, o sea, el problema no es ese. Entonces, sí, como que todos estos mitos y todas estas cosas y todas estas cortinas que le ponen al frente, o sea, solo es dar 2 pasos a la calle y te das cuenta de que no es así. Y cuando, digamos, parece otra cosa, y creo que lo digo en la columna, como los consumidores de marihuana constantes no son el man que vos ves que está robando, que está metido en las drogas y que tiene un problema de drogas. Eso ya es otro problema, ¿sí? Y mucha de esa gente también llega allí porque hay como todo este aura de ilegalidad en los barrios. O sea, uno va entrando a nuestro barrio allá en Palmira y vos ves a los manes pasando de un lado a otro al potrero a comprar droga, ¿sí? Con una ley de comercialización, pues vos eliminás ese elemento, o al menos tenés más herramientas para quitar eso. O sea, no sé, aquí en Madrid yo puedo salir aquí a la vuelta a comprarme una florecita de CBD. Y no lo hago, o sea, porque yo no soy fumador así de marihuana, pero tampoco está mal si alguien lo hace. Está igual, es igual de malo para la salud que fumarse un cigarro o tomar whisky todos los días, o bueno, emborracharse todos los días. El punto es que todas las cosas están ahí dadas y dicen que esto es algo que se debería hacer. O sea, ya no es ni siquiera una discusión que debería ser moral, ni religiosa, ni bla. Las demostraciones científicas están allí para que esto se haga. Entonces, por eso hablo de la incompetencia, porque es que las personas que elegimos para que sepan y estudien esto realmente no están haciendo su trabajo, son incompetentes. Sí, bueno, no, es que ni siquiera haría falta pues los estudios científicos, solo con un poco de sentido común e incluso con un estudio de campo bastaría para que para que comprendiéramos los beneficios de la legalización de la marihuana.
Bueno, empezando, es que es muy fácil comprender que incluso el tabaco pues genera efectos peores que los que podría llegar a generar la marihuana. Eh, Y relacionado con eso, déjame complemento un ajá. poquito. O sea, relacionado con lo dañino que puede ser el tabaco, y eso que el tabaco le han puesto un montón de regulaciones últimamente, precisamente el mantenerlo en la ilegalidad hace que sea más dañino. Ujú. Y esas son ese tipo de contradicciones en la política que toca ahondar un poquito más para entenderlas. Eh, por ejemplo, cuando el licor era ilegal, claro, la gente podía hacer el licor en su casa y se vendía adulterado. O sea, yo podía hacer una mezcla dañina para el ser humano y vendía eso en la calle y pues la gente no lo iba a saber porque no había ninguna regulación y no había nadie que estuviera pendiente de eso y se lo podía vender a quien yo quisiera, al niño de 7 años, al niño de 14 y al señor alcohólico de 70, Mm. ¿sí? Eh, en el momento en el que vos pones regulaciones, vos puedes empezar a decir, no, es que un alcohol para que se pueda vender aquí tiene que tener estas características, tiene que tener máximo tanto nivel de alcohol, solo se puede vender en estas instituciones. Por ejemplo, acá en España tabaco solo se vende en los lugares donde se vende tabaco. Lo mismo con la marihuana, solo se vende en los lugares que tienen la licencia para vender marihuana. Y eso lo que hace es precisamente ayudar a la salud pública. O sea, vos podés decir en la regulación, no, es que el límite máximo para que una persona no se envicie y no pase las drogas duras es este. ¿Sí? Y el proceso con el que se tiene que crear es este, o tiene que tener estas características, o no puede tener estos químicos, no puede tener, no sé, la cal que le echan a la cocaína, cosas así. Entonces, digamos, no es solo una discusión de, sí, vamos a tener gente fumando marihuana en la calle sin problema, es, vamos a tener un marco regulatorio para que esto se haga dentro de unos marcos claros de salubridad. ¿Sí? Y de esa manera vamos a reducir la gente que lo consuma o la gente que lo consuma de manera irresponsable. ¿Sí? Ya no se lo van a poder vender a los niños afuera de los colegios, todas estas cosas que vienen asociadas a eso. Entonces, yo creo que sí hay que ir un poco más allá, digamos, si uno quiere tener una discusión seria al respecto, ¿no? Yo solamente agregaré, y esto para las personas que estén dispuestas a iniciar su trabajo de campo, con respecto a a la indagación sobre los efectos principalmente de la marihuana, que mucha razón tiene el adagio popular que dice que es mejor emborrachar la traba que trabar la borrachera. Entonces, Me pasó. sí, ténganlo muy presente. A mí también me Téngalo muy pasó. presente, sí. Estaba en una cena donde circuló el vino de manera copiosa y luego fumé un poco y bueno, los efectos fueron Todo terribles y sí, desastroso, sí, sí. sí, bueno, fue una lástima porque todo lo bonito que se había generado, pues terminé por ahí tendido en un mueble durante 2 horas esperando que se me pasara el mareo. No fue más que un mareo, Hombre, acá, tampoco fue algo, bueno, un mareo un montón de alucinaciones. hombre, acabamos de hablar de que deberían comercializar esta vaina y vamos a terminar hablando de cómo yo terminé con delirio de persecución. Además que yo lo hice, o sea, habíamos también estado como en una reunión y habíamos estado tomando y llegamos a mi casa, a la casa, yo todavía vivía con mi mamá y nos fumamos un porro en la terraza. Y claro, a mí me empezó a dar delirio de persecución, pero mi mamá estaba en la casa, entonces te podrás imaginar. No podías salir, no, te ibas a tirar por la terraza. Bueno, no, este es un universo y hay un millón de anécdotas, así hayas fumado solamente 3 veces en tu vida, tendrás mil cosas que contar sobre eso. Y agregaré yo que horas felices tuve yo con un par de amigos durante una temporada, creo que es de los recuerdos más bonitos que yo tengo de mi vida universitaria. Y hablando seriamente por las cosas, por la comunión que provocó el ritual de fumar esta hierba puntualmente. Los estados por los que pasábamos y el encuentro que pudimos tener fue verdaderamente especial.
Sí, yo también, para terminar, yo creo que se me olvidó lo que iba a decir. Ya, que sí, o sea, si el punto de vista es otro, digamos, como que no está de acuerdo con que la gente consuma, lo único que yo tengo para decir es, esto no va a hacer más daño que el cigarrillo y el alcohol. O sea, son, yo creo, aún más dañinos que el que la gente se pueda fumar sus porros libremente. Entonces, por cualquiera de las dos partes, me parece que esa vaina está más que cubierta. Muy bien. ¿Qué le vamos a hacer? Es el podcast y blog de Biblioteca El Sol, como ya dije en la entrada de este episodio. Aquí creamos historias y vendemos libros. También leemos un texto al final de cada podcast, un texto poético escrito por Rodrigo Estrada. Antes de eso, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro boletín de correo electrónico que enviamos mensualmente con las columnas y los podcasts que hacemos. Entre tanto, quédense a leer el texto, a escuchar el texto de esta semana. Esta ciudad se ha desollado a sí misma, pero no completamente. En todo caso, permitió conservar lo que llevaba por dentro de horror, ruido, maldad y escasez. Conservó e incrementó su estruendo de motores, su amontonamiento de rostros y su fuerza de crecimiento sin alma y sin propósitos. Aunque a veces puede descubrírsele alguna cornisa en la que se cifra un momento de ternura, el paso de una pareja de amantes, una madre y un hijo tomados de la mano, tratando de interpretar sin palabras el sentido de una cuadra extendida hasta el horizonte, la azulada mancha perpendicular de la cordillera y el reflejo de una estrella revivida en los ventanales de madera. Estos rincones, por algún motivo y en medio de esta proliferación de parlantes y vitrinas, todavía existen. Son las ruinas tercas de un imperio de inocencia que se niegan a desaparecer por completo como piedras lisas en un paisaje de exhaustos, como versos indisolubles entre voces estridentes, como unos cuantos anillos y pendientes intactos en el fondo de una caja llena de piezas rotas y oxidadas. Nos preguntamos entonces si vale la pena permanecer en este valle, aguantarlo en los ojos y de paso alimentarlo, porque al punto nos damos cuenta de que también somos su alimento, su porquería. Nos damos cuenta de que nuestros huesos y tendones son hilos de ese tapiz monstruoso y de que las palabras y los pasos que damos no hacen más que sumarle vida a la herrumbre que devora aquella vieja ternura y aquella primigenia inocencia. Es decir, que somos nosotros mismos los que invadimos, los que enmugramos el límpido cielo que una vez tuvimos y que una vez fuimos. Somos el artefacto, el rugido metálico que anuncia el inicio del día y esta insistencia de estrépito y la ruda argamasa en que nos sepultamos. La ciudad es horrible, hay esquinas en las que aún sobrevive una breve memoria y por ellas sentimos todavía un poquito de amor, pero es demasiado poco y no vamos a detenernos hasta cubrirlo todo. Ya iniciado el propósito de la destrucción, no hay cómo devolverse. A cada impulso de vida, mayor brutalidad, cada vez más deformes. Nos deformamos en doble vía, de adentro hacia afuera y viceversa. No sabemos cuál fue su comienzo, pero lo cierto es que ya todo se ha echado a perder. Casi todo. Muchas gracias. Adiós.